Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Soy Pilar Núñez, responsable del programa educativo del Vicerrectorado de Extensión y Patrimonio de la Universidad de Granada. Y con esta conferencia de hoy continuamos una actividad que empezamos cuando la pandemia y que hemos mantenido además en formato en línea porque los institutos la acogieron muy bien y nos han pedido que la mantengamos porque da ocasión de participar en esta labor de divulgación del conocimiento y de extensión de la cultura que se hace para público no especialista, para público no universitario, pues a centros que no están cerca de Granada y que quizá tengan difícil desplazarse. Hoy, concretamente, nos toca un tema de mucho interés y es el patrimonio de la Universidad de Granada, porque todo el mundo sabe que la Universidad de Granada tiene casi 500 años, por lo tanto ha ido acumulando un patrimonio mueble e inmueble muy amplio y variado, pero quizá no es todo lo conocido que a quienes trabajamos en la universidad nos gustaría. ¿Y a quién le hemos pedido que nos presente ese patrimonio? Pues evidentemente a la persona que mejor podía hacerlo, a la profesora María Luisa Bellido Gán, que es catedrática de Historia del Arte y es además la directora del Secretariado de Bienes Culturales de la Universidad de Granada, es decir, es la que está al frente de la gestión de todo lo que tiene que ver con el patrimonio de la universidad. Como docente, coordinadora de un máster en museología, participa también en el máster de tutela del patrimonio histórico, ha sido, hasta que se ocupó de patrimonio de bienes culturales, coordinadora del programa de doctorado en Historia y Arte de la Universidad de Granada, es vocal en la Comisión Andaluza de Museos, miembro también del Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico, ha sido profesora sobre todo de posgrado, es decir, de máster y doctorado, en un gran número de universidades españolas y sobre todo extranjeras, donde tiene mucho nombre y mucho prestigio. Como suele ser habitual en el ámbito universitario, ha sido investigadora principal de varios proyectos, de proyectos de I+D del Ministerio y, por supuesto, es autora de muchísimas publicaciones que han aparecido en revistas y en libros de alto impacto científico. O sea que de verdad que no podíamos tener a nadie mejor para que nos hablara de qué patrimonio tiene la universidad y dónde está y sobre todo a nosotros nos gustaría que sirviera para que una vez que lo conocéis os animarais a venir a visitar ese patrimonio que también sirve para que conozcáis la Universidad de Granada. Así que muchas gracias, sobre todo a los profesores y profesoras por aceptar esta invitación, por hacer que su alumnado participe en estas actividades y no le quito ni un minuto más de tiempo a María Luisa Bellido, a la que agradezco muchísimo que haya aceptado participar en este ciclo de conferencias. Cuando tú quieras, María Luisa. Muy bien, muchísimas gracias Pilar y muchísimas gracias al programa educativo por invitarme a participar en este ciclo, donde como ha dicho la profesora Núñez, lo que se intenta es acercar algunos de los temas, en este caso patrimoniales, de la universidad. Me gustaría empezar explicando un poquito el título, ¿no? Porque aparece el tema del patrimonio, que ya ha comentado Pilar, que vamos a hablar de patrimonio mueble y patrimonio inmueble, pero aparece también la idea de lo oculto y la idea de lo invisible, que tienen dos significados distintos como yo lo quiero presentar en la charla de hoy al mediodía. En primer lugar, invisible porque muchas veces vamos a ver bienes que pasamos delante de ellos habitualmente, con mucha frecuencia, pero que se han convertido en una parte más, en una imagen más del entorno urbano de la ciudad y muchas veces no nos paramos a mirarlo, con lo cual no es que sean desconocidos, no lo son, pero estamos tan acostumbrados a pasar al lado de ellos que muchas veces nos falta el sosiego de pararnos y mirar qué es lo que estamos viendo delante de nuestros ojos. Y por otro lado, oculto, que lo voy a vincular más con la idea de las colecciones, de los bienes muebles, que es oculto porque en parte no está expuesto en un museo, aunque hablaremos de algunos museos, porque son piezas que están dispersas en distintas facultades, departamentos, en algunas dependencias de la universidad a las que se puede acceder, pero que no son fácilmente visitables. Con lo cual, evidentemente, requiere un interés y un conocimiento por parte de los usuarios. De hecho, ese es el objetivo de esta charla, abriros los ojos de lo que tenemos en la Universidad de Granada para que podáis venir a visitarlo y a conocerlo.
y acercarlo de una forma lo más, espero que sea amena posible. Cuando uno piensa en patrimonio, pues de entrada puede pensar en iglesias, en monasterios, en conventos, en edificios monumentales. Sin embargo, a nosotros nos interesa también otro tipo de patrimonio en el que a lo mejor normalmente no pensamos. Modelos anatómicos realizados en el siglo XIX para dar clase de medicina, modelos anatómicos de animales, como este caracol maravilloso de uno de los anatomistas más importantes franceses del siglo XIX y que se ha estado utilizando hasta hace muy poco en clases de biología, cómic, que también forma parte de ese patrimonio quizás no tan vinculado a la universidad o no tan conocido, globos celestes, este no es un globo terráqueo, es un globo celeste donde aparecen las distintas constelaciones y que también se encuentra en el patrimonio. Todas las imágenes que voy a poner son objetos que forman parte del patrimonio de la universidad. Por supuesto, temas botánicos, vamos a ver el herbario, el jardín botánico, láminas alemanas del siglo XIX que utilizaban los alumnos de botánica en la universidad, flores de papel maché maravillosas que también se desmontan y aparecen las distintas partes de una flor, esqueletos, un esqueleto de un avestruz en la Facultad de Ciencias, animales disecados, mariposas, incluso una pieza espléndida como este caballo anatómico. Esto sí es la única pieza que no es de la Universidad de Granada, es la de la Universidad de Córdoba, pero forma parte de un proyecto que coordina la Universidad de Granada relacionado con estos modelos anatómicos. Es decir, cuando hablamos del patrimonio de la universidad, no nos tenemos que limitar exclusivamente a pensar en edificios históricos y monumentales, sino que nosotros tenemos un enorme patrimonio, que ahora iremos viendo algunos detalles, muy vinculado a la docencia y a la investigación. Como ha dicho Pilar, esto surge en la universidad. La universidad dentro de poco va a cumplir 5 siglos de historia. Se funda en el año 1527 por Carlos V, aunque realmente su confirmación es el año 1531, y estuvo ubicada pues prácticamente casi 250 años perdón, en uno de esos edificios que pueden ser invisibles, como actualmente es el Palacio Arzobispal. El Palacio Arzobispal se crea, se funda como sede de la primera universidad y estuvo albergando la universidad, ahí tienen la fecha, hasta el año 1769. Es decir, en estos casi 5 siglos de historia, por las aulas, por las facultades de la universidad, han pasado investigadores, docentes, alumnos y alumnas, por supuesto, que se han ido formando. Y se han ido formando con una serie de objetos, de materiales, de utensilios, de documentos, de libros, que actualmente tienen la consideración de patrimonio. No nos vamos a detener en el concepto de patrimonio porque eso sería otra charla, pero la idea de patrimonio está vinculado con bienes que pueden tener cierta importancia tanto para una institución como para una persona, personas, y que tiene también una relación con el concepto de la memoria, de identidad, de sentirnos partícipes de esos objetos que tienen que ver con la historia de una institución, de una disciplina científica. Entonces, cuando hablamos de patrimonio en la universidad, estamos hablando de algo mucho más amplio de lo que podían ser cuadros, esculturas, libros o edificios. Vamos a empezar primero con los edificios, el contenedor de muchas de estas colecciones. Le he traído un plano de una parte de un plano de la ciudad de Granada para que vean que la Universidad de Granada está presente en prácticamente todos los barrios de la ciudad. Y ahora iremos viendo algunos detalles. Aunque aparecen 52 edificios, tenemos muchos más, algunos con el máximo nivel de protección, y en esos edificios están ubicados algunas de las facultades y de los departamentos que conforman el entramado de la Universidad de Granada. Cuando ustedes terminen sus estudios y vengan a la universidad a estudiar Derecho, Medicina, Farmacia, Historia, Ingeniería, lo que vayan a estudiar, van a entrar en edificios, algunos de carácter contemporáneo, otros de carácter histórico, que han formado parte de la historia de la universidad,
pero que actualmente también forman parte del urbanismo de la ciudad de Granada. Con lo cual, patrimonio, en este caso inmueble de la Universidad de Granada, está muy inmerso en lo que es la propia ciudad. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Ahí tienen algunos detalles. Bueno, pues en primer lugar, una singularidad única en las universidades españolas, en todas las universidades españolas. La Universidad de Granada está presente en 2 continentes, está presente en Europa y está presente en África, porque nosotros tenemos centros educativos en Granada, pero también en Ceuta y en Melilla. Y eso ya nos crea una diferenciación, repito, con el resto de las universidades españolas. Por otro lado, tenemos un patrimonio, pues, por lo tanto, disperso, con un gran ámbito cronológico. Tenemos desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, distribuido en 5 campus, en el caso de Granada, ahí lo tiene, Cartuja, Fuente Nueva, Inadamar, Centro y PTS, más los campus de Ceuta y Melilla, y con una enorme variedad estilística. Tenemos obras del Renacimiento, del Barroco, del siglo XIX y, como les he dicho, hasta el siglo XXI. Dentro de esa maraña de edificios que conforman ese entramado dentro de la ciudad de Granada, me voy a detener exclusivamente en algunos, evidentemente no se preocupen, no vamos a ver los más de 100 que tenemos, y aquellos que me parecen que tienen una mayor relevancia. Son aquellos que están declarados BIC. BIC son unas siglas que significan bien de interés cultural, que es la máxima protección que la ley de patrimonio le otorga a un edificio. La Alhambra es un BIC, las catedrales son un BIC, algunos museos son un BIC, como el Museo del Prado, y la Universidad de Granada tiene la suerte de tener, ahí los tienen todos puestos, 6 BIC, 5 en Granada y 1 en Ceuta. Lo que le he puesto al lado son las fechas, como la charla se va a grabar, después si alguien quiere lo pueden volver a ver. Le he puesto las fechas de, ¿cómo se dice?, de la declaración de BIC de cada uno de los edificios. Si se dan cuenta, el que tuvo una primera declaración fue la Madrasa en el año 1922 y el más reciente, la Azucarera de San Isidro, que veremos también un poquito más adelante, que fue declarada en el año 2015 y que formó parte de la Universidad de Granada a partir del año 2021, es decir, reciente su vinculación a nuestro patrimonio. Y después le he puesto un poquito separado el Colegio de San Pablo, que a lo mejor algunos conocen, que es donde está actualmente la Facultad de Derecho, que no tiene la denominación ni la declaración de BIC, pero tiene un máximo nivel de protección. Esas serían, para que ustedes me entiendan, las joyas de la corona dentro del entramado de edificios patrimoniales que conforma la universidad. Le he traído simplemente algunas imágenes porque posiblemente alguno de ustedes ha pasado por delante de estos edificios un fin de semana dándose un paseo y a lo mejor no han sido conscientes de lo que estaban viendo. La Madraza, por ejemplo, que entra a formar parte del patrimonio de la universidad en el año 1943, aunque fíjense, se crea durante el mandato de Yusuf I, uno de los constructores de la Alhambra. Cronológicamente estamos hablando de épocas similares. Sin embargo, si ustedes ven la fachada, una fachada muy transformada, muy modificada, porque esa es una de las peculiaridades que tienen los edificios. Los edificios viven, nacen, crecen y se desarrollan. Entonces, en este caso, lo que se conserva de la época nazarí es la imagen que tienen a la derecha, es un oratorio y que, como les digo, es cronológicamente coetáneo a la Alhambra. En este momento, en este espacio, sus funciones son un centro cultural de exposiciones, ciclo de conferencias, que se conoce como la Madraza. La Madraza significa escuela y siempre se ha considerado que la primera universidad que hubo en la ciudad de Granada fue esta Madraza, como ven, del siglo XIV. El siguiente edificio importante es el Hospital Real, que actualmente es la sede del rectorado de la Universidad de Granada y que, fíjense, se crea como hospital, de ahí su nombre, se crea durante el reinado de los Reyes Católicos y también ha ido sufriendo importantes transformaciones en su uso. Actualmente, como le digo, es la sede del rectorado, tiene función administrativa,
pero también tiene sala de exposiciones, tiene otras dependencias vinculadas a temas culturales. Se declara en el año 1931 BIC y llega a la universidad en el año 1979. Desde ese año, la universidad es la responsable de la custodia, el mantenimiento y la protección de este bien. Pero no solamente tenemos edificios, tenemos yacimientos arqueológicos que forman parte del patrimonio de la universidad. Este es el Alfar romano de Cartuja, una vista aérea espléndida porque cuando uno visita el Alfar, por supuesto, todo lo que estamos viendo se puede visitar. Al final le contaré cómo se puede hacer. Bueno, con esta vista aérea se ve los restos de ese Alfar romano, que es del siglo II después de Cristo, declarado bien de interés cultural en el año 1969. Aquí le he traído una recreación de cómo eran esos alfares que se dedicaban a hacer cerámica, a hacer piezas de barro. Todo lo que es actualmente el campus de Cartuja estaba lleno de esos alfares y esta imagen que le pongo no es una imagen idealizada, no es una imagen inventada, porque en el alfar, les vuelvo a poner la imagen, les vuelvo a poner la imagen anterior, en el alfar se realizan todos los años importantes actividades de investigación. Les he traído una fotografía histórica del descubrimiento del alfar en la década de los finales de los 50 y principios de los 60, y en la imagen que les pongo abajo son alumnos del grado de arqueología que se imparte dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, que está en el campus de Cartuja, y que hacen todos los años prácticas de excavación en esos restos. Por eso el dibujo que le he puesto no es un dibujo inventado, sino que surge de todos esos trabajos que se hacen in situ en el propio yacimiento para ver cómo interpretar esos restos que se han conservado y que se visitan y forman parte de nuestro patrimonio. En la misma zona del campus de Cartuja hay otro yacimiento arqueológico. El grado de arqueología es un grado muy activo dentro de nuestra universidad, y en la parte alta del campus de Cartuja se está haciendo otra excavación, que es esta, que es un proyecto muy interesante que se está haciendo dentro de la universidad, que se conoce como el Albercón de Cartuja, donde se está recuperando un albercón de época nazarí, que durante mucho tiempo tuvo agua, después se cubrió y por eso ahora lo estamos excavando, y de hecho, pues en la década de los 60 y de los 70, la gente de Granada iba a aquel albergón que era casi como una piscina pública a pasar los fines de semana o a refrescarse en verano. También se está haciendo una excavación para recuperar ese templete que forma parte de ese conjunto arqueológico. Y en esa misma zona tenemos otro edificio que alberga dos facultades, la Facultad de Odontología y la Facultad de Comunicación, que es el Colegio Máximo. Un edificio que construyen los jesuitas y que estuvo funcionando hasta la década de los 70, cuando entra a formar parte del patrimonio de la universidad. Especialmente significativo es lo que se conoce como la Sala Neomudéjar. Se visita periódicamente con técnicos del área de patrimonio, y les traigo esta fotografía histórica porque ahora evidentemente la sala está vacía, una sala espléndida, pero era la capilla del colegio de los jesuitas, y le he puesto una fotografía histórica para que vean cómo estaba ese espacio convertido en capilla durante el siglo XIX. Y algunos detalles para que vean la riqueza del edificio y que se ha mantenido gracias, entre otras cosas, a las labores de conservación y restauración de la universidad para mantenerlo con este esplendor. Si yo esto se lo pongo en un contexto distinto, pues bueno, alguien quizás podría pensar que son algunas dependencias no visitables de la Alhambra o de los Reales Alcázares de Sevilla y forman parte del patrimonio de la Universidad de Granada. Y también, por terminar, esa zona y vinculada con los jesuitas, tenemos un observatorio astronómico. En el patrimonio tenemos muchos edificios, como os estáis dando cuenta, y en este caso es un observatorio que construyen los jesuitas en el año 1902, que estuvo funcionando como observatorio astronómico hasta la década de los 70, y después se dejó de utilizar, no por el observatorio, no porque estuviera obsoleto, sino porque había crecido tanto en la ciudad de Granada y había tanta luminosidad por las noches con la luz de los espacios públicos, que ya no había la suficiente oscuridad para que el observatorio
pudiera funcionar, pero ha estado con toda su maquinaria, como ven en la imagen de la derecha, que se conserva. Hay 2 telescopios enormes en el interior y que se conservan en el interior de este espacio. Le he dicho que el bien más reciente que se ha integrado en la Universidad de Granada es la azucarera de San Isidro, un espacio fabril, un gran espacio, una gran fábrica. Para que vean, me interesa mucho que entiendan que el concepto de patrimonio es mucho más amplio de lo que nosotros de entrada podemos pensar. Bueno, pues esta es una fábrica que se construye en el año 1906, una azucarera. Gran parte de la Vega de Granada, o por lo menos una parte, estuvo sembrada de remolacha. Saben que en Granada, bueno, Granada y provincia teníamos la caña de azúcar que se cultivaba en la costa para hacer azúcar de caña, con distintas fábricas. Algunas de ellas han desaparecido, desgraciadamente, y en La Vega había otras fábricas como esta, llegó a haber 14 en toda La Vega, donde ahí lo que se hacía era azúcar, pero que se extraía no de la caña, sino de la remolacha. Este edificio estuvo funcionando hasta el año 84, después quedó abandonado, de hecho está ahora mismo en una fase muy importante de rehabilitación. Y en el año 2021, la universidad, el año pasado, prácticamente la universidad lo adquiere para restaurarlo, para ponerlo nuevamente en valor. Está considerado como uno de los 100 edificios patrimoniales industriales más importantes de España y que esperemos que en breve también tenga uso. No va a ser para facultades, sino para centros de investigación, temas de extensión cultural, zonas de exposiciones, en fin, es un proyecto realmente muy importante. Aquí les he puesto 2 fotografías históricas de cuando la fábrica estaba funcionando y funcionaba las 24 horas del día, con turnos de trabajadores que se iban rotando y la fábrica no paraba nunca y fue durante mucho tiempo una de las grandes productoras de azúcar a nivel nacional. Pero también le he dicho que junto a Granada tenemos otro espacio, en este caso en Ceuta, con otro edificio también declarado BIC, el que se conoce como el cuartel del Teniente Ruiz. Es un edificio compartido entre la Universidad de Granada y la UNED y hay varias facultades en el interior de este edificio. Y el Colegio de San Pablo, la actual Facultad de Derecho, un edificio también espléndido que se conserva en bastante buen estado, que fue también de los jesuitas. Si se han dado cuenta, he hablado del Colegio Máximo de los Jesuitas, del Colegio de San Pablo, que también fue de los jesuitas, y del Observatorio de Cartuja. Es decir, ya se pueden dar cuenta que en la historia de la Universidad de Granada, la Orden de los Jesuitas tuvo una enorme importancia. Bueno, pues en este caso, como le he dicho antes, este no está declarado BIC, pero tiene el máximo nivel de protección dentro de la ley de patrimonio. Pero también tenemos arquitectura contemporánea. No pensé que el patrimonio solamente es lo antiguo o es lo histórico. Le he traído 2 o 3 imágenes de edificios contemporáneos espléndidos. El Politécnico, si alguien va a estudiar alguna ingeniería, pues dentro de un tiempo reconocerá esta imagen cuando entre por las puertas de la facultad. El Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, que es un edificio espléndido en el campo de Cartuja y que se dedica a la investigación. Facultad de Medicina en la imagen superior o Facultad de Arquitectura, por ponerle solo algunos ejemplos de esos contenedores, de esos edificios patrimoniales que funcionan como grandes contenedores. Pero junto con los bienes inmuebles también tenemos bienes muebles, es decir, las colecciones que se encuentran en el interior de esos edificios, también de forma dispersa. Dentro de esos bienes muebles que quizás sean un poquito más desconocidos, porque todo lo que le he puesto hasta ahora, paseando por la ciudad se puede ver. Otra cosa es que no miremos con los ojos abiertos, pero nosotros podemos pasar por delante de la Facultad de Derecho, delante de la Madraza o por delante del Hospital Real. Las colecciones son un poquito más complicadas. Primero porque están en el interior de estos edificios, en departamentos, en facultades, en centros de investigación, pero que todas son visitables. De hecho, semanalmente hacemos visitas a muchas de las colecciones que les voy a poner ahora, que tienen un componente fundamentalmente a 2 niveles, un componente histórico y artístico y un componente científico. En cuanto a las colecciones histórico-artísticas, vamos a distinguir 2. Lo que podemos entender más tradicionalmente con el concepto de patrimonio.
La colección histórico-artística, formada por esculturas, objetos decorativos, mobiliario, pinturas, orfebrería, perdón, que se encuentra disperso por distintas dependencias. Dos ejemplos, por traeros a dos mujeres. Un retrato maravilloso de Madrazo, de la reina Isabel II, y una obra Art Nouveau del siglo XIX francés, que es una alegoría de la juventud. O, por poner otro ejemplo, un arcón del siglo XVIII, o esta escultura que se encuentra en la Facultad de Derecho, vinculada a la Orden de los Jesuitas. Junto con la colección histórico-artística está la colección de arte contemporánea, que igual que la anterior se encuentra dispersa en distintos despachos, en distintos pasillos. Les recomiendo muy encarecidamente que visiten la Facultad de Ciencias de la Salud, que se encuentra en el campus de la salud, en el PTS, que tiene una espléndida colección expuesta en los pasillos de la facultad y que pueden ver perfectamente. Pero fíjense, incluso dentro de la colección de arte contemporáneo también le he traído, para que vean la variedad, cuadros, esculturas, vestuario. Estos son unos maniquís realizados en tela maravillosos de Jesús del Pozo, de un diseñador textil. Temas vinculados con la anatomía, reinterpretada por una artista granadina, Ángeles Agrela, o esta escultura de una escultora mexicana. Por supuesto, tenemos obras de artistas no solo de Granada, sino también a nivel internacional. María Lagunes, una artista mexicana que donó esta obra a la Universidad de Granada. Con lo cual nos encontramos con una colección histórico-artística, ahí tienen más o menos los números, aunque continuamente lo estamos actualizando, y una colección de arte contemporáneo. Pero junto a esta nos encontramos con las colecciones científicas y técnicas. Son las más numerosas, entre otras cosas porque han estado vinculadas, como les comentaba, a la docencia y a la investigación. Y casi cada disciplina científica, casi cada facultad o casi cada departamento ha ido creando a lo largo de la historia su colección de objetos científicos, que en un momento determinado quedan obsoletos, ya no están actualizados, ya no sirven para seguir formando a los alumnos y a las alumnas, y en ese momento se integran como parte del patrimonio científico-técnico de la universidad. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues nos vamos a encontrar una enorme variedad. Le diría, como he dicho al principio, casi como cada una de las facultades o de los departamentos con los que nos podemos encontrar. Le he hecho una especie como de recorrido, no está todo, pero sí está lo que me parece que puede ser más significativo o más sorprendente. Por ejemplo, tenemos un herbario en la Universidad de Granada, que se crea a mediados del siglo XIX, que se visita normalmente, se encuentra físicamente al lado del Colegio Isabel la Católica, muy en el centro de la ciudad, y conserva más de 150.000 registros. Cuando hablamos de registros en un herbario hablamos de esto, pliegos donde se colocan ejemplares de la botánica, de la flora, de distintos ámbitos geográficos. Pero, ¿qué tiene esto de peculiar? Pues tiene de peculiar que conservamos algunos pliegos con ejemplares del siglo XVIII y se conservan en perfecto estado. Fíjense lo que ha podido pasar en más de 2 siglos, los avatares que ha podido haber, cómo las piezas se han tenido que trasladar, porque muchas veces estos espacios físicos se han trasladado y sin embargo se conservan algo tan delicado como puede ser una planta disecada en medio de 2 pliegos del siglo XVIII. Junto con el herbario, otra pieza que me parece fundamental y que además también les recomiendo que visiten porque es un paseo muy agradable, es el Jardín Botánico. Realmente tenemos 2 jardines botánicos en la Universidad de Granada. El Jardín Botánico, el histórico, que forma parte de la Facultad de Derecho, que se crea también a mediados del siglo XIX y que, aunque es pequeño en dimensiones, ha conservado todo lo que es la estructura de cómo eran los jardines botánicos en el siglo XIX. Y por otro lado tenemos un jardín botánico en Sierra Nevada,
Piensen lo que es tener un jardín botánico en Sierra Nevada, que todos los años se destruye cuando llegan las nevadas y todos los años hay que prácticamente replantarlo. Pero la altura de ese jardín, al estar en Sierra Nevada, permite una serie de investigaciones vinculadas con las plantas que conserva, que hace que se mantengan todos los años. Esto es un teje y desteje, ¿no? Todos los años se planta, todos los años se destruye, todos los años se vuelve a plantar. El Jardín Botánico se crea en el año 1934, ¿de acuerdo? Entonces, este se lo recomiendo fundamentalmente. Esta es la entrada del Jardín Botánico. Se encuentra a la espalda de la Facultad de Derecho, normalmente está abierto durante toda la semana y uno puede entrar libremente a pasear y ver algunas de las piezas más importantes que conforman este jardín. No sé si cuando vienen los fines de semana a Granada, cuando pasean por la Gran Vía, sobre todo en invierno, ven unos árboles en Gran Vía que en invierno se ponen amarillos. Ese árbol se llama Ginkgo biloba. Se plantaron no hace muchos años y realmente en invierno en Gran Vía es espléndido porque es una gran avenida amarilla. El ejemplar más antiguo que se conserva en Granada de Ginkgo biloba se encuentra en el Jardín Botánico. Estamos hablando de un edificio, de un árbol de un porte de más de 14 metros de altura. Y cuando se pone amarillo en diciembre y en enero, es un auténtico espectáculo. Les recomiendo que se acuerden y cuando llegue la Navidad el año que viene, vayan al Jardín Botánico, se ve desde lejos con lo alto que es, para que vean ese Ginkgo biloba maravilloso en el interior del Jardín Botánico. Otras colecciones que tenemos, muy interesantes y de mucho tipo. Tenemos, por ejemplo, una colección de minerales, un museo de minerales, formado aproximadamente por lo que se expone son unos 1.700 minerales, pero están guardados en los almacenes aproximadamente 3.000 ejemplares. Aquí le he traído una de las galerías del museo. Esto se encuentra en la Facultad de Ciencias, también se visita. Además, estos espacios tienen la peculiaridad de que normalmente quien hace las visitas y las explicaciones son los propios profesores de estos departamentos, con lo cual os estarían contando en primera persona pues un responsable de minerales, un paleontólogo, un petrólogo, la importancia de estos minerales. Tenemos algún meteorito caído del espacio y que también forma parte de la exposición y se puede visitar también de forma habitual. Y también en la Facultad de Ciencias tenemos una colección de fósiles. Fósiles aproximadamente entre 2.500 y 3.000 ejemplares que también se visita. Tenemos algunos fósiles maravillosos, muchos de ellos encontrados en la zona en torno a Granada y Andalucía, cuando Granada y Andalucía estaban bajo el agua, y lo que nos hemos encontrado han sido fósiles marinos que forman parte de esta colección. Tenemos también museos dedicados a los temas de la salud, en este caso Museo de la Farmacia, espléndido, que se encuentra en la Facultad de Farmacia y donde nos encontramos pues todo tipo de utensilios vinculados con el estudio y la formación de futuros farmacéuticos, investigadores, científicos. Le he traído esta imagen de la derecha que es una farmacia portátil que se llevaba en el siglo XIX, una farmacia homeopática que se llevaba en el siglo XIX cuando era necesario trasladar, no podía desplazarse el usuario, sino que había que desplazar el médico, el farmacéutico tenía que desplazarse a un lugar, pues trasladaba en esos recipientes de madera maravillosos, todos los botecitos para tratar alguna enfermedad, pero junto al Museo de la Farmacia y dentro de la Facultad de Farmacia tenemos también farmacias. Ahora vuelvo a esta. Esta es una también de las últimas donaciones que hemos recibido. La Universidad de Granada en los últimos años está recibiendo donaciones, normalmente de particulares, y aunque no se lo crean, esto es una farmacia entera que donan a la Universidad de Granada y que no se encontraba en Andalucía, se encontraba en Cartagena, en el Levante español. Y nos ofrece a la Universidad de Granada esta farmacia.
una donación gratis, evidentemente, pero claro, con un coste importante añadido de desmontar la farmacia completa, trasladarla a la facultad de farmacia, restaurarla por un equipo de restauradores y volver a colocarla. También se la recomiendo porque es una visita fantástica de entender cómo eran las farmacias. Hoy en día vamos a las farmacias y las farmacias son todo, parecen prácticamente laboratorios, son mucho más frías, más asépticas, más limpias, eso, por supuesto, pero esto nos sirve para ver cómo eran las farmacias en el siglo XIX. Por supuesto, el botamen es el original. Si se dan cuenta, hay una pintura en el techo que también es original y que arrancamos de la farmacia original de Cartagena y nos trajimos. Y la otra farmacia es esta, que es la farmacia Zambrano. Esta sí es de Granada y también llega a la universidad hará 4 o 5 años, se tuvo que trasladar. Esta farmacia se encontraba en la calle Reyes Católicos, que igual os suena porque es otra de las zonas de paseo del centro de la ciudad, y que también se desmontó, se trasladó y se ubicó en este espacio. Con lo cual, todos los temas relacionados con la farmacología están presentes con estas 2 farmacias y con el Museo de la Farmacia. Tenemos una colección importantísima de zoología, de animales disecados. Cuando uno habla de animales disecados, tiene que hablar de animales disecados en seco y en húmedo. Los que están en seco son los que nosotros podemos entender como un animal disecado, pero hay animales que están en unas probetas, en unos pequeños frasquitos y que se conservan gracias a que están en una solución líquida, con lo cual hablamos de animales disecados en seco y en húmedo. Claro, el problema, ¿no? La ventaja de estas colecciones es que estamos hablando en muchos casos de colecciones de insectos. Cuando yo digo tengo una colección de 200.000 ejemplares, uno puede pensar que es algo inmenso. Por supuesto, es algo inmenso. Pero que estamos hablando, ahí tienen un detalle de hormigas, de escarabajos, de cualquier tipo de insecto que sirven a los alumnos de biología para su investigación y para su estudio. Entonces aquí tenemos animales disecados, tenemos esqueletos como el del avestruz que les puse al principio. Esta es una de esas cajas que se preparan. Estos son escarabajos, muchos de ellos encontrados en las zonas cercanas a Granada y que en todo caso son piezas que sirven para la investigación de los profesores y para la enseñanza de los alumnos y de las alumnas, con lo cual, aunque se exhiben como un bien patrimonial, también tienen un uso docente que en muchos casos sigue funcionando como uso docente. Otros muchos espacios patrimoniales de carácter científico. También en la Facultad de Farmacia, Museo de Instrumentación Científica, que se crea a principios del año 2000. Por ejemplo, le he traído como curiosidad, con una colección fantástica de cámaras de fotos desde el siglo XIX hasta la actualidad. Tenemos una osteoteca, no sé si saben lo que es una osteoteca. Una osteoteca es un espacio donde se conservan huesos. Los huesos también son patrimonio de la Universidad de Granada. Este laboratorio se crea hace ya unos cuantos años, en la década de los 70, tiene más de 5.000 piezas y lo que estamos hablando son de huesos que sirven, entre otras muchas cosas, para las investigaciones de medicina forense que se hacen en la universidad. Con lo cual, la osteoteca, acuérdense de esa palabra, es el museo de los huesos, también forma parte del patrimonio universitario. Algunas cosas que me parecen realmente interesantes, los modelos anatómicos. Vamos a ver, durante el siglo XIX, dentro de la plantilla de profesores de la Universidad de Medicina, no solo de Granada, sino a nivel internacional, existía un escultor como plantilla de las facultades de medicina, porque los alumnos, cuando tenían que estudiar las partes anatómicas del cuerpo, necesitaban que alguien les hubiera reproducido esas partes. Y el escultor
era el encargado de reproducir, o bien en escayola, o bien en cera, o bien en terracota, pues las distintas partes anatómicas, los huesos, los nervios, toda la configuración de músculos. Bueno, estas piezas se utilizaron hasta la década de los 60 del siglo XX como material docente, como cuando iban con su ordenador al aula, pues ahí iban con este tipo de piezas, no iba el alumno o la alumna, la facultad les ponía a disposición estas piezas, algunas de ellas compradas en Francia en el siglo XIX y que sirven para ilustrar cómo era el estudio anatómico, por eso se llaman colecciones de modelos anatómicos. La imagen de la derecha, este rostro tan siniestro, está realizado en cera, esta pierna está realizada en escayola y esto que le traigo aquí está realizado en papel maché. Es el útero y un niño tamaño real 9 meses, un poquito antes de dar a luz, y que se conserva, se ha restaurado recientemente y se conserva para que se vea el valor de la memoria. Al principio le hablaba de que el patrimonio está muy vinculado también con la idea de memoria, ¿no? La memoria de cómo se enseñaba, cómo estudiaban los alumnos de medicina hasta hace relativamente no muchos años, con qué objetos estudiaban. Tenemos un museo dental. Los alumnos de odontología también tienen dentro de la facultad, tienen una facultad en el Colegio Máximo, en el campo de Cartuja, y tenemos un museo dental, donde lo que se hace es que se reproduce cómo eran los talleres de los dentistas y las salas de espera de los dentistas en el siglo XIX y en el siglo XX. Si ahora nos gusta poco ir a los dentistas, ni os cuento cómo era antes, ¿no? Donde aquí tenemos, bueno, pues algunas, por supuesto, todos son piezas originales, muchas de ellas donadas por dentistas a lo largo de la historia y que sirven muy bien para ilustrar cómo ha ido evolucionando esta enseñanza a lo largo del tiempo. Uno de los últimos museos, uno de los museos más recientes, ha sido el Musal, un museo dedicado a la salud específicamente. Se encuentra físicamente en lo que antiguamente era la Facultad de Medicina, en la Avenida de Madrid. Se inauguró en el año 2021. Es un proyecto en colaboración entre la Universidad de Granada y la Real Academia de Medicina, y también sirve para ilustrar. Aquí lo que se ha hecho ha sido recopilar piezas de esas piezas dispersas que os comentaba al principio y ilustrar realmente cómo era la enseñanza, con qué microscopios, con qué objetos, cuál era la finalidad de estas piezas, pero dándole ese valor patrimonial que os comentaba al principio. En esta primera parte de la charla me gustaría terminar hablando de algo que es una de las joyas, uno de los tesoros de nuestra universidad y que habría que vincularlo como algo fuera a lo que serían patrimonio mueble o patrimonio inmueble, que es el de la biblioteca del Hospital Real. Acuérdense que el Hospital Real, creado por los Reyes Católicos y que actualmente conserva o tiene el rectorado de la universidad, se visita. Bueno, pues dentro de la segunda planta del Hospital Real tenemos la biblioteca del Hospital Real. Le he puesto en la página web por si le interesa. Es una, posiblemente, de los espacios patrimoniales más interesantes, más atractivos que tiene la universidad, que evidentemente está puesto al servicio de los alumnos y de las alumnas universitarias. Se puede ir a estudiar, a consultar libros, tiene un fondo patrimonial desde el origen de la universidad, pero con una parte muy importante de la época de los jesuitas muy, muy importante. Hacen exposiciones también periódicas y tienen una labor de investigación y de promoción realmente importante. Bien, ¿y todo esto cómo se visita? Se visita, y ahí le he puesto esas 3 direcciones para que la puedan consultar o utilizar. La primera es la página web de Patrimonio, es patrimoniougr.es, donde tienen todo esto y mucho más presentado para que se tengan un panorama general
de qué es lo que tenemos en el patrimonio de la universidad, y después le he puesto 2 correos electrónicos de los técnicos de patrimonio que se encargan de organizar visitas a todos los bienes que les he presentado. O bien lo hacen de forma directa, o bien se ponen en contacto con los responsables de los distintos museos y de las distintas colecciones para ofrecer estas visitas al herbario, al jardín botánico, al museo de minerales, en fin, a todos los bienes que le he presentado hasta ahora. Y me gustaría terminar un poquito, porque quiero dejar tiempo por si hay alguna pregunta, me gustaría terminar contando muy rápidamente, bien, esto que les he enseñado es lo que tenemos, pero claro, la responsabilidad que tenemos como universidad de conservarlo, de protegerlo y de difundirlo, es muy importante. Y le voy a poner muy rápidamente qué hacemos para conservar esta memoria que forma parte del patrimonio de la universidad. Bueno, pues por supuesto, si yo le he presentado todo lo que tenemos, es porque sabemos qué es lo que tenemos, con lo cual hacemos trabajo de inventario y de catalogación de las fichas, de las piezas, Fotografiamos cada una de las piezas. Hacemos con los alumnos del grado de conservación y restauración, hacemos prácticas para restaurar las piezas. No todas están en buen estado. Piensen que en muchos casos son piezas que se han estado tocando, usando en las aulas, con lo cual, con alumnos y alumnas del grado de conservación y restauración, se restauran las piezas. Se trasladan cuando en algún momento hay alguna obra, hay que hacer alguna intervención, algunas de estas piezas se prestan para alguna exposición, con lo cual también tenemos un equipo técnico que se encarga de mover las piezas, porque las piezas son piezas vivas, no están siempre permanentemente en el mismo sitio. Por supuesto, hacemos ese inventario que está disponible en la página web, con lo cual si alguien tiene curiosidad por ver qué más tenemos, pueden entrar y acceder a ello. Hacemos una importante labor de difusión a través de la página web, a través de información exhaustiva de cada una de las piezas, las distintas restauraciones. Tenemos muchos vídeos donde si alguien está interesado, pues ve cómo se hace la restauración sobre un hueso o sobre un modelo anatómico o sobre una pieza de arqueología. Hacemos publicaciones, todos están colgados en la página web, disponibles y por supuesto gratuitos, los cuadernos técnicos especializados en temas concretos del patrimonio, los cuadernos didácticos que se hacen desde programa educativo, muchas veces relacionados con algunas de las exposiciones que llevamos a cabo. Se hacen cursos, como el que estoy haciendo yo ahora mismo con vosotros, gracias a la invitación que me han cursado, o otros cursos específicos para profesores. Se hacen visitas especializadas. Si se dan cuenta en la imagen de la derecha, hacemos visitas para invidentes, por supuesto visitas escolares para público general, hacemos algunas actividades específicas como algunos talleres que se hicieron hace mucho tiempo para hacer, por ejemplo, azulejería. Tenemos relación con algunos centros escolares. Esto fue un proyecto precioso que hicimos para enseñar lo que era el Hospital Real a un colegio, y todos los niños, por supuesto, los convertimos en reyes, y se convirtieron en los reyes católicos esa tarde y estuvieron visitando el Hospital Real. Hacemos visitas especializadas, jornada de concienciación, en fin. La idea, tenemos unas redes sociales bastante potentes, en fin, la idea final es que ese patrimonio oculto e invisible que yo les comentaba al principio se convierta en un patrimonio reconocible, y que todos los que estemos vinculados en la universidad, los que estamos ahora o los que estemos en el futuro, porque muchos de los que me estáis oyendo me imagino que terminaréis estudiando en la Universidad de Granada, pues nos sintamos orgullosos de nuestro patrimonio, de nuestra memoria y de nuestra historia. Muchísimas gracias. Bueno, pues si no hay preguntas, agradezco, María Luisa, sinceramente la preciosa conferencia, y ¿qué más te digo? Pues nada, que nos has dejado encantado, que muchas gracias Pues por nada, colaborar con el muchísimas programa gracias, educativo. y hasta tenéis ahí después el teléfono o el correo, y si no, a través de Pilar, para si en algún momento apetece hacer alguna visita, pues hacemos unos packs de visitas, talleres preciosos, o sea que podemos organizar algo. Pues nada, Bueno, buen fin de nada, semana a todo el mundo, igualmente. y nos vemos siempre que queráis en nuestras actividades.
Muy bien, gracias.